Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todas y a todos. Soy Buen Darío día. Alberto Mora, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral, y ya vamos a dar comienzo a estas dos sesiones del día de hoy y el lunes, en las cuales vamos a hablar de la nulidad para el Senado de la República, para la nulidad de elecciones de senadurías, y posteriormente también vamos a entrar a este tema muy importante de la nulidad de la elección en una elección presidencial. Recuerden que no va a haber una sesión al final de preguntas y respuestas en la sesión del día de hoy y en la sesión del lunes. Simple y sencillamente ustedes pueden participar en cualquier momento, abrir su micrófono, señalar algo en el chat, simplemente ponen una manita por ahí. De cualquier forma, ustedes pueden participar en cualquier momento de la presentación. Muchas veces si dejamos las preguntas al final, luego ya se nos pasan, luego ya se nos olvidan. Entonces, no, la idea es sinceramente que participen ustedes y que lo puedan hacer en cualquier momento. Estos dos temas de nulidad de elección en el Senado de la República y Presidencia de la República también son muy importantes. Vamos a estudiar paso a paso cuándo se puede anular una elección de una senaduría y también cuándo se puede anular la elección de la Presidencia de la República. Aquí, por ejemplo, vamos a tocar el tema del 2006. Acuérdense los resultados que tuvimos en la elección del 2006, fueron resultados muy cerrados, 0.5% la diferencia entre el primero y segundo lugar. Y vamos a hablar del tema muy importante. Fíjense, en la elección presidencial del 2006, pues muchos ya no se acuerdan, pero en esa elección presidencial no existían causales de nulidad en la ley. Es decir, si nosotros en el 2006 revisábamos la ley, no había causales de nulidad para anular la elección presidencial. Entonces uno se preguntaba, bueno, ¿cómo vamos a anular la elección presidencial si no hay causales de nulidad en la ley? Tampoco había causales de nulidad en la Constitución. Entonces, fíjense, lo primero que se tuvo que revisar por parte del Tribunal Electoral es, ¿tenemos atribuciones o no tenemos atribuciones para anular una elección de este nivel, ¿no? Una elección de la presidencia de la República. Entonces vamos a revisar esos temas y también los del Senado de la República. Acuérdense también que para el Senado de la República un tema muy importante es que en una entidad federativa no participa un candidato como en diputaciones federales. En diputaciones federales registramos un candidato en cada uno de los 300 distritos en el país. En el Senado de la República se registran candidatos a nivel de entidad federativa de todo un estado. Y no solamente se registra una candidatura, se registran dos por parte de cada uno de los partidos políticos. Si el partido político gana en ese estado, entran dos senadoras o dos senadores representando a ese partido por ese estado. Pero también una figura muy importante del Senado de la República es, si quedamos en segundo lugar, también si quedamos en segundo lugar, va a entrar una de las dos candidaturas que registramos. Es decir, las elecciones del Senado de la República son elecciones donde también el segundo lugar va a entrar al Senado de la República. Pero no los dos de la fórmula, solamente uno. Entonces ya llama también ahí mucho la atención cómo vamos a hacer en un momento dado para anular una elección, por ejemplo, del Senado de la República, si hay casos en donde entran dos, hay casos en donde entra solamente un candidato. Cuando gano, entran dos candidatos. Cuando quedo en segundo lugar, entra solamente un candidato. Vamos a ir revisando todos esos temas. Rápidamente le vamos a dar una revisada a este tema de las nulidades, que seguramente con mis compañeros ya las revisaron, pero les vamos a darle una última revisada antes de entrar ya directamente. Acuérdense, en las nulidades se revisan varios puntos. Primero, ¿qué se puede anular? Acuérdense, en el tema de nulidades, no empezamos con la nulidad de la votación recibida en una casilla. En el tema de nulidades, lo primero que se puede anular es un voto. Se va a discutir hasta en los tribunales, se discute muchas veces sobre la validez o nulidad de un solo voto. ¿Qué más se puede solicitar vía juicio de inconformidad en este tema de nulidades? Bueno, cuando entramos al tema de nulidades también podemos solicitar el recuento de votos. Acuérdense, también existe la figura del recuento de votos. Antes de que se pronuncie un tribunal sobre anular o no
la votación recibida en una o varias casillas, lo primero que yo tengo que solicitarle al tribunal o al instituto, el Instituto Nacional Electoral o algún OPLE es, en caso de que se trate de elecciones en entidades federativas, lo primero que tengo que solicitar es recuento de votos. Si tengo errores en el acta de escrutinio y cómputo que se levantó en la casilla, yo no voy a ir directamente al tribunal y quiero que se anulen los votos en esta casilla. Primero le voy a decir al tribunal, oye, hay errores en el acta de escrutinio y cómputo, entonces, ¿sabes qué, tribunal? Te solicito que se realice la figura del recuento. Si no la realizó el INE. Entonces, ojo, tenemos la casilla, tenemos el acta de escrutinio y cómputo, tiene errores. Lo primero que tengo que hacer yo es decirle al INE, oye, abre el paquete y vamos a contar nuevamente los votos y vamos a levantar una nueva acta de escrutinio y cómputo que sustituya a la de la casilla, porque la de la casilla tiene errores. Si realiza esto el INE o el OPLE, entonces se va a emitir una nueva acta de escrutinio y cómputo. Pero muchas veces la autoridad administrativa dice, no hay un supuesto legal para abrir el paquete, no lo voy a abrir. Si el INE no abre el paquete, entonces me voy al tribunal electoral respectivo. Si el OPLE no abre el paquete, me voy al tribunal electoral respectivo. Pero también muchas veces sí el INE o el OPLE abren el paquete, pero nuevamente llega el partido político y le dice al tribunal respectivo, oye, ya me abrieron el paquete en el OPLE o en el INE, pero hay estas irregularidades en el nuevo conteo de votos. Entonces, cuando un partido advierte irregularidades en el nuevo conteo del voto, pues entonces le dice al tribunal, ¿sabes qué, tribunal? Pues vuelve a contar los votos, porque en el INE o en el OPLE se equivocaron en el conteo de votos. Entonces es la segunda parte de una revisión, un recuento de votos. Primero ante la autoridad administrativa, si no estamos de acuerdo con el recuento de votos ante la autoridad administrativa, me voy a la autoridad jurisdiccional. Y finalmente, pues será el tribunal electoral, ya sea de una entidad federativa o el federal, el que tendrá la última palabra sobre el recuento de votos. Ya que me contaron nuevamente los votos, ya que se emitió una nueva acta de escrutinio y cómputo, ya que tengo un nuevo resultado, entonces sí, posteriormente puedo ir al tribunal a solicitarle que se anule la votación en una o varias casillas, con los supuestos que seguramente ya revisaron, en los cuales se establece por qué supuesto se puede anular la votación recibida en una o varias casillas. Acuérdense que es un elemento fundamental que ha sido muy discutido y se sigue discutiendo. Cuando se anulan los votos en una casilla, se anulan los votos de todos los que participaron en esa casilla. Se anulan los votos de todos los partidos políticos. Inclusive se anulan los votos del partido que impugnó. Nada más les pongo un ejemplo ahí para que quede claro. Una vez a mí me llegó un asunto al tribunal donde el que impugnó fue el PAN. Así se los voy a decir con nombre de partido y todo. Impugnó el PAN y la votación recibida en una casilla y dijo, oye, tribunal, se tiene que anular la votación en esta casilla porque solamente llegó el presidente a la casilla. No llegó el secretario, no llegó la secretaria, no llegaron los escrutadores, no llegaron los suplentes. Se celebró todo el proceso electoral solamente por el presidente. Y entonces el tribunal en sus criterios en ese tiempo señalaba, si solamente estuvo el presidente en la casilla, se tienen que anular todos los votos. Bueno, llega el PAN y le dice al tribunal, tribunal, anula todos los votos. Está bien, anulo todos los votos. Pero también se anulan los de ese partido. Y fíjense el resultado en esa casilla. En esa casilla el PRI tuvo 100 votos. Un resultado muy cerrado, ¿no? PRI 100 votos. PAN 98. PRD 96. Verde 17. PT 8. ¿Y saben quién fue al tribunal a impugnar la votación en esa casilla? El PAN. ¿Y saben qué? Tuvo razón el PAN. Y entonces se anularon esos votos en el cómputo distrital, ¿no? Se restaron los votos de esa casilla. Pero ¿cuántos le quitaron al PRI? 100 del cómputo distrital. ¿Cuántos le quitaron al PAN que impugnó? 98. ¿Cuántos le quitaron al PRD? 96. ¿Cuántos le quitaron al Verde? 17. ¿Cuántos le quitaron al PT? Solamente 8.
¿Quién salió ganando con esa impugnación? Pues el PT, porque al PT le quitaron 8, al PAN le quitaron 98. Entonces, ojo, ese es un tema muy importante en las nulidades, sobre todo de votación recibida en casilla. Cuando se anulan los votos por parte de un tribunal, acuérdense, solamente son los tribunales los que pueden anular la votación recibida en una o varias casillas. Los institutos no pueden anular votos en casillas, solamente los tribunales. Bueno, cuando un tribunal anula la votación recibida en una casilla, se anulan todos los votos, incluyendo los votos de quien promovió la nulidad de la votación en esa casilla. Entonces, siempre como partidos políticos o como candidaturas, hay que revisar de una forma muy importante cuántos votos obtuvo mi partido político en esa casilla o mi candidatura. Porque si yo le impugno, pues también se van a impugnar mis votos y también se van a anular, de tener razón, mis votos, ¿no? Bueno, entonces pasamos a causales de nulidad de votación recibida en casilla. Después también pasamos a causales de nulidad en la ley, que ya revisaron las de diputaciones federales. Se pueden anular elecciones de diputaciones federales, se pueden anular elecciones de senaduría y se pueden anular ya actualmente la elección de la presidencia de la República. Tenemos causales de nulidad en la ley. Establece, se puede anular una elección de diputaciones, una de senadurías o la misma elección de la presidencia de la República. Eso está en la ley. Después, con la reforma de 2014, decide el legislador incorporar nuevas causales de nulidad. Pero fíjense, esto también llamó mucho la atención. Se crearon nuevas causales de nulidad, pero en la Constitución, ya no en la ley. Antes de 2014, todas las causales de nulidad se plasmaban en la ley. Para elecciones federales, en la ley general o en la ley federal. Para elecciones locales, pues en la ley que correspondía a cada entidad federativa. Pero en 2014 deciden las legisladoras y los legisladores crear causales de nulidad en la Constitución directamente. En pocos países en el mundo, si es, no recuerdo yo todavía de algún país en el mundo donde existan causales de nulidad en la Constitución. Siempre están en la ley, si es que hay causales de nulidad. Porque, por ejemplo, en los países europeos, pues no existe esta figura de las causales de nulidad, ¿no? Pero en Latinoamérica sí hay causales de nulidad en algunos casos, pero no están en la Constitución, están en la ley. Entonces la pregunta es, ¿por qué se crearon causales de nulidad en la Constitución? Con dos finalidades. La primera, que no se puedan impugnar esas normas, porque son de nivel constitucional. La segunda idea era que esas causales se apliquen para todas las elecciones, porque si están a nivel constitucional, entonces se aplican para las elecciones de las 32 entidades federativas y aplican para las elecciones federales. Porque, ¿qué sucedía antes? Pues las entidades federativas decían, pues en mi ley voy a poner estas causales de nulidad, nada más. Y en mi ley voy a poner estas y no voy a poner estas. Y en mi ley voy a agregar estas y voy a quitar estas. Y entonces cada estado tenía sus propias causales de nulidad. Pero había estados que no querían incorporar algunas y entonces no se incorporaban. Al decir el legislador, ¿saben qué? Ahora están en la Constitución, aplican para todos los estados y también para nivel federal. Y entonces lo que hicieron los estados fue, pues ya las vamos a poner también en nuestro estado, porque si están a nivel constitucional, las tengo que atender, las tengo que aplicar, entonces las voy a crear en mi estado. Entonces, estas causales de nulidad constitucionales aplican para todas las elecciones y ya las plasmaron las 32 entidades federativas de nuestro país en sus leyes. Esas son las constitucionales. Después viene la última parte, que ya la van a revisar con algún otro compañero en este diplomado. La invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. ¿Eso qué quiere decir? En primer lugar, la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales no es una causal de nulidad. Eso siempre nos confundimos. Y ojo, la invalidez de la elección no es una causal de nulidad. ¿A qué me refiero con que no es una causal de nulidad? Si se acredita, yo no voy a declarar la nulidad de la elección, porque no es una causal que esté en la ley, no es una causal que esté en la Constitución. Si se acredita, lo que voy a hacer yo es declarar
la invalidez de la elección, porque se vulneró un principio de la Constitución. ¿Para qué nace esta causa de invalidez? Pues para cubrir omisiones o lagunas legales o constitucionales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, llega un partido político y le dice al tribunal, quiero que se anule la elección porque intervino, ¿no? Hubo, por ejemplo, se utilizaron símbolos religiosos durante toda la campaña. Y la Constitución dice que en el 130 que hay un principio de separación iglesia-estado y que durante las campañas no se pueden hacer pronunciamientos religiosos, ni utilizar propaganda religiosa, ni líderes religiosos pueden presionar al electorado. Pero en esta campaña hubo presiones al electorado por parte de un líder religioso, hubo propaganda religiosa, etcétera. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿se anula o no la elección? ¿Qué causal de nulidad es? Pues, ¿qué creen? Que en la ley general no hay una causal de nulidad que diga se anula una elección por utilizar símbolos religiosos, por utilizar propaganda religiosa, porque un líder religioso presionó al electorado, se anula. No hay causal de nulidad. Entonces, al principio decían los partidos, pues sí, sí se utilizó propaganda religiosa, pero no hay causal de nulidad, entonces tribunal no puedes anular la elección. Y viene la segunda pregunta, si no hay causal de nulidad, ¿no se puede anular la elección? ¿O sí se puede anular? Y la respuesta es muy técnica, pero la respuesta correcta es, no se puede anular la elección porque no hay causal de nulidad, pero sí se puede declarar la invalidez de la elección, porque se está vulnerando un principio de la Constitución, ¿cuál? El 130 que habla de separación iglesia-estado. Pero entonces yo como partido político voy a ir al tribunal y le voy a decir, oye tribunal, quiero que se declare la invalidez de la elección porque se vulneró el principio constitucional, separación iglesia-estado, que está en el artículo 130. Ojo, ya no voy a ir al tribunal y le voy a decir, oye tribunal, quiero que se anule la elección porque no hay causal de nulidad. Voy a llegar y le voy a decir, oye tribunal, quiero que se declare la invalidez de la elección por vulneración a principios que están en la Constitución. Entonces, para eso la Sala Superior creó esta causal de invalidez que se llama causa de invalidez, porque si no tenemos la causal de nulidad en la ley, si no tenemos la causal de nulidad en la Constitución, entonces lo que va a hacer un tribunal es declarar la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Porque no es posible que un tribunal diga, bueno, no anulo la elección porque no hay causal de nulidad. Aunque está ahí la irregularidad ahí grave, se haya afectado un principio constitucional, sea determinante, pero no hay causal de nulidad, entonces el tribunal dice, entonces no anulo la elección. Ojo, la Constitución se tiene que cumplir. La Constitución se tiene que aplicar y si no se aplica y hay vulneraciones graves a los principios constitucionales en una elección, pues un tribunal no puede declarar válida esa elección. Y si no hay causal de nulidad, lo que va a hacer un tribunal es declarar la invalidez de esa elección y punto. ¿Saben qué? Aquí se declara la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales. Entonces es un extra a las causales de nulidad cuando hay un supuesto que se quiere hacer valer y que no encuadra en ninguna causal de nulidad. Ahí les va otro ejemplo muy importante, donde el Tribunal Electoral el año pasado anuló una elección. Violencia política en razón de género. Si hay violencia política en razón de género durante toda una campaña, es evidente la violencia política. Se está afectando a este grupo vulnerable de las mujeres. Hay propaganda ahí negativa, propaganda agresiva durante una campaña en contra de las mujeres. Se está afectando la equidad en la contienda, pero no hay causal de nulidad por violencia política en razón de género. Entonces, ¿no se va a anular la elección? Sí se puede anular, pero nos vamos al tema de invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Se vulnera el principio de equidad en la contienda, de igualdad, de neutralidad, etcétera,
y por esos principios constitucionales que se pueden afectar de una forma determinante por violencia política en razón de género, se puede en su caso entonces declarar la invalidez de una elección. Entonces ya lo hizo la Sala Superior el año pasado. No fue por invalidez de una elección, porque sí existía una causal genérica de nulidad. En este caso, que fue la primera elección que se anuló, fue en un ayuntamiento de Guerrero. Y en la ley electoral de Guerrero sí hay una causal genérica que dice por cualquier irregularidad que suceda en el proceso electoral, se puede anular la elección cuando se vulneren principios constitucionales. Pero donde no existe esta causal como la de Guerrero genérica, entonces el tribunal puede declarar la invalidez de la elección por violencia política en razón de género. Algunos estados ya tienen directamente esa causal de nulidad. Por ejemplo, el estado de Veracruz, dentro de sus causales de nulidad, tiene una que directamente se refiere, si se presenta o se acredita violencia política en razón de género de una forma grave y determinante en una elección, esta se anula. Así lo señala la regulación de Veracruz. Pero en otros estados no tenemos esa causal de nulidad y a nivel federal tampoco está en la ley general del sistema de medios de impugnación una causal de nulidad por violencia política en razón de género. Pero entonces ahí puede aplicar la invalidez de la elección o podría aplicar una causal genérica en su caso. Entonces, como vemos, tenemos causales específicas en la ley, tenemos causal específicas en la Constitución. Pero si no encuadra ninguna de todas estas, la irregularidad no encuadra en ninguna de todas estas, también tenemos invalidez de una elección por violación a principios que están en la Constitución. ¿Qué nos dicen todo este sistema de nulidades? Que en todos los casos los tribunales electorales tienen que revisar si se están afectando principios que están en la Constitución. Y si se afectan principios que están en la Constitución, aplica anular una elección o aplica declarar la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Entonces, como ya vimos, en el sistema de nulidades podemos anular un voto. ¿Quién puede anular el voto? Pues desde nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos. Si en vez de meter la boleta en la urna nos la llevamos a nuestra casa, ya estamos anulando el voto. Si marcamos todos los emblemas de un partido político, de todos los partidos políticos, ya estamos anulando el voto. Si no marcamos la boleta, ya estamos anulando el voto. ¿Quiénes más pueden anular el voto? Pues los funcionarios y las funcionarias de la mesa directiva de la casilla, al realizar el escrutinio y cómputo, ven boletas y dicen, aquí de plano no sé por quién quería votar la ciudadana o el ciudadano, entonces el voto es nulo. ¿Quiénes más pueden anular un voto? Pues los funcionarios y funcionarias del INE, del Consejo Distrital respectivo. Cuando se introduzca esta figura del recuento de votos, cuando abren el paquete y vuelvan a contar los votos, ahí pueden decidir qué voto es válido y qué voto es nulo. Y finalmente, los que van a tener la última decisión sobre la validez o nulidad de un voto, pues será el Tribunal Electoral cuando también realice el recuento o revise alguna boleta en particular. El Tribunal Electoral tiene atribuciones para decidir este voto es nulo, este voto es válido. Y cuando resuelve el Tribunal Electoral, recuerden que ya es la última instancia. En materia electoral tenemos la autoridad administrativa y después la autoridad jurisdiccional. La autoridad jurisdiccional, ojo, resuelve en última instancia. Ya no puede ser revisada por ninguna otra autoridad. Acuérdense, todos los asuntos que lleguen a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y resuelva esta sala superior son sentencias definitivas inatacables. Acuérdense que el sistema electoral en México es muy particular. México es el único país en el mundo, yo no sé si exista por ahí otro, pero creo que no, que tiene dos tribunales constitucionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En México la materia electoral es especializada, tenemos leyes electorales, tenemos disposiciones electorales en la Constitución, tenemos magistradas y magistrados con tribunales electorales, autoridades administrativas electorales y finalmente tenemos un tribunal constitucional electoral. Todo vía electoral. Y las sentencias del Tribunal Electoral no pueden ser revisadas ni siquiera por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, van en vía paralela, pero nunca se encuentran. La Corte de México tiene atribuciones para todas las materias,
tiene competencia para todas las materias, tiene jurisdicción para todas las materias, a excepción del electoral. Los temas electorales los revisa otro órgano que no es la Corte y sus sentencias son definitivas e inatacables. Entonces, en eso cambia totalmente el sistema electoral. Porque ahí lo que diga la sala superior o la jurisprudencia de la sala superior, pues es obligatoria para todos y son criterios definitivos. Son sentencias definitivas. Nadie las puede revisar. Por eso es tan importante ver cómo aplica los criterios la sala superior. Habrá quien diga, no, bueno, de aquí nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, pero cuando resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos algún tema del Estado mexicano, pues el proceso electoral ya terminó. Ya estaremos para algún nuevo proceso electoral. A lo mejor alguna recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se incorpora en la Constitución o en la ley, pero para un próximo proceso electoral. Pero lo que se resolvió en este proceso electoral, lo resolvió la Sala Superior y ya nadie más lo pudo revisar. Entonces queda como definitivo e inatacable. Esa es la importancia del Tribunal Electoral. Y entonces, como no nos da tiempo de acudir a una instancia internacional en materia electoral, porque los plazos vencen, el Tribunal Electoral lo que hace, fíjense que lo que les voy a decir, hace un control constitucional y hace un control convencional. Es decir, directamente el Tribunal Electoral revisa las normas mexicanas a partir de la Constitución y también el Tribunal Electoral y al mismo tiempo revisa las normas internacionales. Y para resolver un asunto, el Tribunal Electoral aplica la Constitución y aplica los tratados internacionales. Porque sabe muy bien el tribunal que quien presenta una demanda ante el tribunal no puede acudir posteriormente a la instancia internacional, ya no le da tiempo. Por lo tanto, el tribunal revisa lo que dice la Constitución y también revisa lo que dicen los tratados internacionales, como si fuera un tribunal nacional y un tribunal internacional al mismo tiempo. Esa también es la importancia del Tribunal Electoral. Por eso toda la jurisprudencia que estén revisando y que vamos a revisar, van a ver cómo el fundamento de esa jurisprudencia de la Sala Superior es fundamento constitucional y también es fundamento convencional, de tratados internacionales, de normas internacionales, porque el tribunal revisa todo lo que dice la Constitución, pero también el tribunal revisa todo lo que dicen los tratados internacionales a la hora de resolver. Ejerce un control constitucional y ejerce un control convencional. Sí, buenos días, Marifer, adelante. Buenos días. Gracias, buenos días, profesor, muchas gracias. Tengo una duda ahorita que nos está comentando y que estamos viendo, pues quién puede o de qué se puede declarar la nulidad y las instancias correspondientes para realizarlo. Sí. En el caso de un consejo, no sé, por ejemplo, un consejo distrital del INE o en su caso un consejo municipal de algún OPLE, ¿pueden declarar la nulidad de una elección por no haberse instalado por lo menos por no haberse instalado el 20% o más de las casillas? Sí, muchas gracias por tu participación, Marifer. Fíjate que no, ya sea un OPLE o ya sea el INE, ellos van a hacer el cómputo distrital o municipal, el cómputo que corresponda a la elección que corresponda con las casillas que se hayan instalado. Inclusive llegó un caso muy importante al tribunal donde solamente se instaló por ahí, no recuerdo bien, pero creo que fue un 76% de las casillas, más o menos. Las demás no se instalaron y no se recibió el cómputo de las demás casillas, pero la autoridad administrativa tiene que contar los votos que están ahí y nada más. Y no se puede pronunciar sobre la nulidad de una elección, porque es un mismo ejercicio que él realizó. O sea, yo instalé las casillas, yo organicé el proceso electoral, aquí se registraron los candidatos, aquí se recibió la votación, entonces yo no puedo anular esos votos, simple y sencillamente, no lo puedo hacer ni de oficio. El OPLE o el INE suma los votos y emite el cómputo distrital, pues con los paquetes que hayan llegado o con las casillas que se hayan instalado. Y entonces dice el INE o el OPLE, el candidato ganador es este, se declara válida la elección y este es el cómputo final, ganó este y estos quedaron en segundo, tercero y cuarto y quinto lugar. Así queda a pesar de que quizá nos vamos a un supuesto muy grave, por ejemplo,
solamente se instaló el 60% de las casillas, el otro 40% no se instaló. Bueno, el INE va a hacer el cómputo con ese 60 o con ese 40 o el que sea, o el OPLE, que son casos muy raros, Marifer, muy raros que se presenten, pero se dicta así el resultado. Y entonces, contra ese resultado, entonces sí, los partidos políticos tienen que acudir, si es una elección local, al Tribunal Electoral local, si es una elección federal, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acuden ahí y entonces sí le dicen al tribunal, oye, ¿sabes qué tribunal? Quiero que se anule la elección porque en este ayuntamiento o en este municipio no se instalaron el 20% o más de las casillas. Y entonces ya es el tribunal la única autoridad que tiene atribuciones para anular o no una elección. Ojo, lo vamos a ir revisando entre hoy y mañana. Esto tampoco se les pase. Una cosa muy importante es lo que dice la ley, pero otra más importante es lo que dice la Constitución. Por eso les hablaba de un tribunal constitucional. Nosotros aquí en México estamos muy acostumbrados, así dice la ley, así se tiene que aplicar. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y revisar todo el sistema jurídico. Ojo, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa muy diferente es lo que dice la Constitución. Y muchas veces hay que aplicar directamente la Constitución porque la ley no nos alcanza. Y por ahí, ojo, lo vamos a ver si nos da tiempo. La Constitución nos habla de que siempre debemos buscar una interpretación que proteja los derechos humanos, en este caso, los derechos políticos de las personas. Así nos dice el primero de la Constitución. Entonces, muchas veces vamos a ver algunos casos, no es armónica la ley con la Constitución. Y cuando no es armónica la ley con la Constitución, lo que hay que aplicar es la Constitución. Por ejemplo, como dice Marifer, ya llegó un caso al tribunal, no sé si lo vieron en diputaciones federales, pero ya llegó un caso al tribunal en un distrito en Oaxaca, donde llegaron más del 20% de los paquetes no llegaron. Es decir, no se instalaron muchas casillas. En otras casillas los paquetes se quemaron. Total que el INE tenía un cómputo del 76% de las casillas. Y el otro 24 nunca se obtuvieron los resultados porque no se instalaron las casillas y en otros casos se quemaron los paquetes, no había actas, lo que ustedes quieran. Pero solamente se obtuvo el 76%. Y la causal de nulidad, como dice Marifer, la causal de nulidad nos dice 20% más se anula la elección. Aquí era más del 20%. 24% de los resultados no se recibieron. Y entonces este caso llamó mucho la atención porque llega hasta la sala superior este asunto y la sala superior dice, a pesar de que la ley me dice que un 20% o más se tiene que anular la elección, no la vamos a anular. ¿Por qué? Porque los actos provocados y las irregularidades provocadas en ese distrito, en esa elección, no las realizó o no las provocó ni los funcionarios o funcionarias del INE, ni los partidos políticos, ni sus candidaturas, ni la ciudadanía. Simplemente un grupo ajeno al proceso electoral quería sabotear la elección. Es decir, un grupo ajeno al proceso electoral dijo, no, ¿sabes qué? Aquí no está el candidato que me conviene, entonces vamos a anular la elección y vamos a crear una serie de irregularidades. Entonces llega el asunto hasta la sala superior, no, aquí no vamos a anular la elección porque fue un grupo ajeno al proceso electoral el que tenía la intención de que se anulara la elección. Y fue un caso excepcional, pero llamó mucho la atención y es donde quedó claro, no en todos los casos el Tribunal Electoral va a anular las elecciones. Hay que revisar disposiciones constitucionales, hay que revisar disposiciones convencionales y luego hay que revisar que la ley sea conforme. Entonces, no crean que así va a ser siempre. Esa no es la receta secreta. En tema de nulidades siempre hay que ver el caso concreto, pero sí debe quedar muy claro, hay que ver qué interpretaciones realiza el tribunal. La jurisprudencia del tribunal es muy importante porque muchas veces la jurisprudencia del tribunal va más allá de la ley. Pero sí, Marifer, los institutos electorales locales o el nacional no pueden anular en ningún caso las elecciones, tienen que recibir los votos, los que lleguen, y con esos votos emiten la elección y declaran válida la elección.
Ya posteriormente, si no estoy de acuerdo con la validez de esa elección, impugno esa resolución del INE ante el tribunal. Pero ellos Ok. no tienen autoridad, no tienen atribuciones para anular ningún tipo de elección. Tengo que acudir al tribunal. Y el tribunal, ojo, tampoco participa el tribunal de oficio. Si nadie va al tribunal, la elección queda válida. Lo mismo, a lo mejor pasaron muchísimas cosas en una casilla, pero si nadie impugna la votación en esa casilla, queda válida esa votación en esa casilla, porque ni el INE o el OPLE o el tribunal actúan de oficio. Si nadie impugna los votos en una casilla, los votos son válidos. Sí, Juan Carlos, creo que porque querías participar. Adelante, Juan Carlos. Gracias, profesor. Sí, A ti, sí, Marifer. profesor. Me acaba de contestar usted mi duda Ah, en sí. lo último que nos hizo el comentario ahorita. Ah, Gracias. muy bien, Juan Carlos. Por cualquier participación estamos aquí listos a sus órdenes. Pues Gracias. así es entonces el tema, ¿no? Hay que revisar siempre todos estos temas y si no se impugna una elección, no se puede anular. Ojo, también hay un caso muy curioso en el sistema de nulidades mexicano, fíjense. Por ejemplo, en el 2024 vamos a tener elecciones a nivel presidencial, senadurías, diputaciones, ¿no? A nivel federal vamos a tener las tres elecciones en el 2024. Pues imagínense que en una casilla, otra vez, nada más estuvo el presidente. Y entonces, cuando nada más hay un funcionario en la casilla, dice el tribunal, se tienen que anular los votos en esa casilla. Entonces, un partido político en el 2024 va y le dice al tribunal, quiero que se anulen los votos en diputaciones federales de esta casilla. Como nada más estuvo el presidente, entonces quizá el tribunal anula todos los votos en esa casilla porque hay una irregularidad grave y determinante. Y anula todos los votos en esa casilla. ¿Pero qué creen? No se anulan los votos en esa casilla ni para la presidencia de la República ni para la senaduría porque nadie impugnó para esas elecciones. Y fíjense lo curioso, el tribunal ya advirtió que hay una irregularidad grave en la casilla, que justifica que se anulen todos los votos. Pero como nadie impugnó la elección de la presidencia, nadie impugnó la senaduría, solamente se van a anular los votos en esa casilla para diputaciones federales. Insisto, lo curioso es que el tribunal dijo, híjole, mira todo lo que pasó en esta casilla, fue muy grave, es una irregularidad muy grave, hay que anular todos los votos, pero si nadie impugna las otras elecciones, esos votos seguirán contando para las otras elecciones. Si yo quiero que se anulen los votos en una casilla para senadurías, para presidencia y para diputaciones, tengo que presentar tres demandas diferentes. Una para anular los votos de diputaciones federales, otra para anular los votos de senadurías y otra demanda para anular los votos de presidencia de la República en esa sola casilla. En una sola demanda no puedo pedir que se anulen los votos de las tres elecciones. Si es así como muy específico el sistema de nulidades y nos dice, ¿quieres impugnar resultados de presidencia? Una demanda. ¿Quieres impugnar resultados de una senaduría? Otra demanda. ¿Quieres impugnar resultados de una diputación? Otra demanda, aunque sean las mismas casillas. Hay que presentar tres demandas diferentes y vamos a tener tres sentencias diferentes, una para cada demanda. Tampoco las tres demandas se resuelven en una sola sentencia porque son de elecciones distintas. Entonces, cada elección tendrá su propia sentencia. Ese también es muy importante en este tema de nulidades. Aquí seguramente ya revisaron los principios, sobre todo este que les platico, de que opera de manera individual. La determinancia. Acuérdense que cuando hablemos siempre de nulidades, todas las causales de nulidad que ustedes analicen y estudien siempre van a decir y para que se anule la elección, la irregularidad debe ser determinante. Y luego ya desde hace muchos años ha señalado la Sala Superior, la determinancia se divide en dos puntos fundamentales. Uno, determinancia cualitativa, otro, determinancia cuantitativa. La cualitativa es la numérica y es sencilla. Les pongo rápidamente nomás un ejemplo. Si en una casilla llegan 10 electores sin credencial y el presidente de la casilla los deja votar y dice, es que son mis vecinos, yo los conozco, que voten sin credencial. Pues claro que es una irregularidad grave, porque ¿cómo los dejó votar sin credencial? Tenía que haberles pedido su credencial, pero los dejó votar sin credencial. Porque dijeron que no la tenían, pero que eran vecinos y que todo el mundo los conocía. Bueno, votaron sin credencial. 10. La irregularidad es grave, sí,
pero ¿es determinante o no? Entonces ahí vamos a contar numéricamente. Determinancia cuantitativa. A ver, ¿cuál es la diferencia entre primero y segundo lugar en esa casilla? 50 votos. Pues esos 10 votos no son determinantes, porque si se los quitamos al primer lugar, sigue ganando con 40. Entonces no es determinante. Pero si la diferencia en esa casilla es de 5 votos y 10 votaron sin credencial, entonces esos 10 votos sí pueden afectar el resultado final, porque fue de 5 votos. Y tengo 10 votos irregulares, pues con esos 10 votos a lo mejor hubiera ganado el segundo lugar y no el que quedó en primero. Por lo tanto, sí es determinante y se anulan todos los votos en esa casilla. Así se fija la determinancia numéricamente. Vemos cuántos votos se afectaron y si estos votos alcanzan a afectar el resultado final entre el primero y segundo lugar. La determinancia cuantitativa, entonces, es numérica, pero hay otra, la cualitativa. Es más compleja. Ahí no sabemos cuántos votos se afectaron. Por ejemplo, una vez que me llegó un expediente al tribunal, también me llamó mucho la atención porque revisé la hoja de incidentes de esa casilla y ¿saben qué decía la hoja de incidentes de la casilla? Cerramos la casilla de 2 a 4 y todos nos fuimos a comer. Firmada por funcionarias, funcionarios y representantes de partidos políticos. Todos estuvieron de acuerdo, todos firmaron el acta de incidentes y se fueron a comer de 2 a 4. Entonces la pregunta ¿es una determinancia cualitativa? Porque ¿cuántos votos se afectaron? Pues no sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que se afectó el principio de certeza, de transparencia y de legalidad. Ya se afectaron esos principios constitucionales, porque ¿cómo es posible que hayan dejado la casilla 2 horas ahí sola? ¿Quién sabe qué pasó? Pero lo que sí sabemos es que se afectaron principios constitucionales. ¿Cuántos votos se afectaron? No sabemos, entonces es lo que se llama una determinancia cualitativa, donde hay afectación de principios constitucionales sin saber exactamente cuántos votos se afectaron. Por ejemplo, este caso que les puse de violencia política en razón de género. Había pintas ahí cerca de las casillas violentando a las mujeres, ¿no? Descalificando a las mujeres. Bueno, ¿cuántos votos se afectaron por esas pintas? No sabemos exactamente, pero sí sabemos que se afectó el principio de equidad en la contienda, ¿no? Y algunos otros principios constitucionales, entonces vamos a anular la elección. Entonces, esas son las dos determinancias que se tienen que acreditar. Yo tengo que llegar con las pruebas suficientes y decirle al tribunal, ¿sabes qué, tribunal? Estas irregularidades son graves, pero además te demuestro que se afectó el resultado final de la elección. Ya van a ver algunos casos muy particulares cuando entren a las causales de nulidad por que están en la Constitución, perdón. Esta jurisprudencia no sé si ya la vieron o no, pero se las dejo ahí en las láminas porque es importantísimo. Acuérdense, esta presentación, el lunes que terminemos con esta presentación, ustedes con todo gusto me pueden escribir a mi correo electrónico y yo les hago llegar con todo gusto esta presentación. Me escriban en mi correo, yo les contesto, mandándoles esta presentación. Al principio de la presentación viene mi correo electrónico, al final de la sesión se los doy. Bueno, esta jurisprudencia es muy importante. Uno del 2014. Fíjense lo que pasaba anteriormente, no sé si ya lo revisaron o no. Antes solamente los que podían impugnar una elección eran los partidos políticos. Entonces la ley todavía nos dice muy claramente la ley, los que pueden impugnar una elección solamente son los partidos políticos. Si yo perdía una elección, si yo quedaba en segundo lugar en una elección, tenía que ir al tribunal y solicitarle que se anulara la elección. Como partido, pero ojo, si era candidata o candidato, no podía. Es más, si todavía revisan la ley sigue diciendo, los únicos que pueden solicitar la nulidad de una elección son los partidos políticos. Pero viene la pregunta importante. Entonces yo como candidato, imagínense, pierdo la elección, queda muy cerrada, me ganaron esa elección por 10 votos nada más. Entonces yo como candidata quiero ir al tribunal e impugnar esa elección. Y el partido dice, ¿sabes qué? No vamos a impugnar. No, pero que nos ganaron por 10 votos. Sí, pero no vamos a impugnar. No quiero impugnar.
Y entonces la ley dice solamente los partidos políticos pueden impugnar elecciones. ¿En qué calidad quedaba en atención a su derecho de acceso a la justicia efectiva, tutela judicial efectiva? ¿En qué calidad quedaba el candidato o la candidata? No podían ir. Entonces, conforme a la legislación todavía vigente, se está vulnerando ese derecho de la candidata o el candidato o la candidata o el candidato de tutela judicial efectiva. Imagínense que el candidato no podía ir, la candidata tampoco, si el partido les decía que no. Y luego, obviamente, acuérdense que con las reformas de 2012 y de 2014 a la Constitución nace la figura de las candidaturas independientes. Entonces se plasman las candidaturas independientes desde la Constitución, pero en la ley no se reforma para que digan también las candidatas o los candidatos independientes pueden impugnar elecciones. La ley seguía diciendo solamente los partidos políticos pueden impugnar elecciones. Entonces, ante esa violación de la tutela judicial efectiva para las candidaturas, el Tribunal Electoral emite esta jurisprudencia en el 2014 que señala candidatos a cargos de elección popular pueden impugnar resultados electorales a través del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, o como se le dice actualmente, de la ciudadanía. A partir de esta jurisprudencia, entonces sí ya puede ir una candidata, puede ir un candidato directamente al Tribunal Electoral a impugnar una elección, vaya o no vaya su partido político. Pero ojo, no es el mismo medio de impugnación. Los partidos políticos tienen que ir vía juicio de inconformidad y yo como candidata o candidato voy a ir vía juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Si llegan las dos demandas, entonces se acumulan y se resuelven en un solo asunto. Pero puede llegar solo el partido, juicio de inconformidad, o puede llegar solamente la candidata o el candidato vía JDC. Pero ya es muy importante porque aquí a partir de 2014 se abre la puerta a cualquier candidatura. Actualmente cualquier candidatura puede impugnar una elección, vaya o no vaya su partido. La impugne o no la impugne su partido, ya un candidato, una candidata, pueden impugnar la elección. Pero ojo, esto no lo van a encontrar en la ley. Tiene que ser vía esta jurisprudencia. La ley sigue diciendo actualmente que ojalá pronto tengamos una reforma, pero actualmente la ley sigue diciendo solamente los partidos políticos pueden impugnar resultados electorales, es decir, la votación recibida en una o varias casillas o de plano la nulidad de la elección. Sin embargo, insisto, con esta jurisprudencia ya pueden acudir también las candidatas y los candidatos en atención a la tutela judicial efectiva, ¿no? Que también la marca muy claramente el 17 de la Constitución y los tratados internacionales donde nos dice todas las personas tienen derecho de acceso a la justicia, de tutela judicial efectiva, entonces no es posible que una norma señale que solamente pueden ir los partidos políticos. Entonces, bueno, ahí les dejo esa jurisprudencia. Luego vienen las actas, ¿no? Aquí también, ojo, no se les pase este tema también muy importante, que le damos rápidamente una revisada. Este tema es muy importante. A mí me van a dar una boleta en el 2014. Bueno, si es que no nos alcanza, que ya estoy perdiendo mis esperanzas, antes tenía más, pero ya las estoy perdiendo, de tener el voto electrónico para el 2024. Cada vez se acerca más la fecha del 2024. Sí se está revisando el tema del voto electrónico en el Senado de la República, pero se nos está acabando el tiempo y no se está implementando, no se está por ahí aprobando alguna ley. Vamos a ver si este año todavía da tiempo de crear una ley del voto electrónico. Ojalá tengamos voto electrónico, porque incluso hay estudios en el mundo que dicen que cuando se implemente el voto electrónico en México, por ejemplo, en vez de que acuda a votar la ciudadanía en un 50%, que es algo que todavía no he entendido, que tenemos que revisar, porque desde 1990 que nace el IFE hasta el 2022, actualmente vienen elecciones, vienen elecciones, vienen elecciones y solamente votamos el 50% en promedio, a nivel estatal y a nivel federal. La pregunta es, ¿dónde quedó el otro 50%? ¿Por qué en cada elección no vota el otro 50%? Porque ¿saben qué? También es un dato muy curioso.
Sí fueron por su credencial, sí solicitaron su credencial, sí tiene su credencial en la cartera o en la bolsa, ahí está, pero no la usa el día de la elección. Solamente el 50% usa su credencial y el otro no va a votar. Ahí tiene la casilla a 3 cuadras de su casa, ahí están las 6 boletas esperándolo, 6 boletas exactamente para él y no va a votar, o para ella y no va a votar. Entonces la pregunta es, ¿por qué no va el 50% en promedio a votar? Hay elecciones ya muy importantes donde ha votado un 60 y tantos%. Por ejemplo, en Yucatán ya se tuvo una elección, creo que para una gobernatura, donde votó más del 65%. En la Ciudad de México ya se tuvo una elección también para la presidencia de la República, donde votó más del 65%. Pero, por ejemplo, en el norte hay estados donde están votando 30-35%, nada más de los de la lista nominal. Entonces, sí, nos han dicho muchos expertos, tanto al INE como al tribunal, que han venido a revisar ese tema. Nos han dicho, es que cuando tengan voto electrónico, va a subir del 50 al 90%. Y entonces imagínense una lista nominal con 92%, digo 92 millones de electores y electoras. Tenemos en México una lista nominal de 92 millones, casi le estamos pegando ya a los 93 millones. Muy pocos países en el mundo, menos de 10, me atrevo a decir, tienen una lista nominal de 93 millones. Entonces, ¿qué hace el INE? Le da credencial a los 93 millones y solo vota 40 millones, 45 millones. ¿Dónde quedaron los otros 45, 46, 47 millones que no acudieron a votar y sí tenían ahí a su disposición la credencial para votar con fotografía? Bueno, pues parece que la solución es el voto electrónico, sobre todo que no sea en urna electrónica. Porque acuérdense que el voto electrónico se puede dividir en dos, urna electrónica o vía internet, en tableta, en celular, computadora. Entonces señalan los expertos, cuando votemos en tableta, celular, computadora, va a votar por lo menos el 90% de las ciudadanas y los ciudadanos. El problema que tenemos en México, claro, por ser un país tan grande y tener un territorio tan grande, no hay cobertura de internet en todo el país. Entonces, primero tenemos que tener una cobertura de internet en todo el país para luego tener el voto electrónico vía celular, por ejemplo. Pero lo que sí podría pasar para el 2024 es tener un voto electrónico híbrido, que en algunas zonas rurales donde no hay cobertura de internet se vote vía urna electrónica. Se lleve la urna electrónica a esos lugares. Y en otras ciudades importantes donde sí hay cobertura de internet, se vote, pues también podría ser en urna electrónica o si lo decide así la ciudadana o el ciudadano, vía internet. Ya se están pensando todos esos temas. Sin embargo, se me hace que nos va a ganar el tiempo y no va a estar listo el voto electrónico para el 2024. Ojalá sí se tenga. Todavía tenemos un año para reformar toda la legislación y crear la figura del voto electrónico. Pruebas pilotos se han hecho las que quieran en muchas entidades federativas. Ya ha habido pruebas piloto como en Coahuila, Jalisco, Ciudad de México, y no ha habido ningún problema con la urna electrónica. Pero pues veremos si se aprueba por parte del Senado, de la Cámara de Diputadas y Diputados, de los congresos estatales, si tuviéramos una iniciativa de reforma del voto electrónico y se aprobara. Acuérdense que no puede haber reformas a la Constitución y a la ley en materia electoral 90 días antes de que inicie el proceso electoral. ¿Qué quiere decir eso? El proceso electoral para la presidencia de la República, diputaciones y senadurías inicia en septiembre del 2023. 3 meses antes, agosto, julio, junio. Entonces tenemos hasta mayo del año que entra para una reforma electoral. Estamos hablando prácticamente que nos queda un año exactito. De abril a abril o de mayo a mayo tenemos para hacer esta reforma. Por eso les digo, no estoy seguro que esté listo el voto electrónico para el 2024, porque bueno, por ejemplo, ahorita tienen sesiones diputadas y senadores, senadoras, hasta abril, luego termina el periodo de sesiones, inicia nuevamente en septiembre,
Entonces tendrían de septiembre por ahí hasta diciembre. No sé si alcancen el segundo periodo de sesiones hasta abril del año 2023 para la reforma. Si en abril, mayo de 2023 no está la reforma, ya no la vamos a hacer posteriormente, porque ojo, pues fíjense qué rápido se va el tiempo. Suena raro, pero el año que entra inicia el proceso electoral de la presidencia de la República. Así como se les digo, el año que entra inicia el proceso electoral para la presidencia de la República en septiembre del año que entra, ya inicia el proceso electoral y puede haber, por ejemplo, temas ya directamente relacionados con la elección presidencial a partir de septiembre del año que entra. Entonces, parecían años. ¿Pues cuáles años? Nos queda un año para que inicie el proceso electoral, diputaciones, senadurías y presidencia de la República. Entonces, veremos si tenemos el voto electrónico. Pero si no lo tenemos, no se les pase a la hora de votar. ¿Saben qué hacemos cuando votamos? Cometemos muchas ciudadanas y muchos ciudadanos el error. Ah, pues va la coalición de 3. Pues marco a los 3. Y luego le pregunto uno a la ciudadana o al ciudadano, oye, ¿por qué marcaste los 3? Pues para que amarren, ¿no? Que para que amarren. Pues quiero votar por esta coalición y para que no haya fallas marco los 3. Pues ya nos equivocamos. Si marco los 3 emblemas de la boleta, yo les pregunto, ¿por qué partido voté? ¿Quién sabe? Nunca van a saber. Porque la ley nos dice esos votos se dividen, no cuentan para los 3 partidos, nada más es un voto. ¿Cómo se dividen? Bueno, en la casilla, esas boletas que tengan 3 marcas van a un apartado especial que dice votos de la coalición 1, por ejemplo. Imagínense que en una casilla aparezcan 11 boletas con 3 marcas. Entonces, en el acta de escrutinio y cómputo de esa casilla se pone 11 boletas con 3 marcas. Nada más. En la casilla no se dice a qué partido se le dan esos votos. Luego llega al Consejo Distrital esa urna, ese paquete, abren el paquete y le salen las 11 boletas, ¿no? Con 3 marcas. Entonces, conforme a la ley, dice ahí el Consejo Distrital, tengo 11 boletas con 3 marcas, es el mismo candidato, son 11 votos para el candidato. Perfecto. ¿Y cuántos votos para cada partido? Entonces la ley dice, se distribuye igualitariamente. Entonces, bueno, dice en el Consejo Distrital, tengo 11 boletas. Al partido 1 le doy 3 votos. Al partido 2, 3 votos también. Y al partido 3 también le doy 3 votos. Van 9, pero son 11. ¿A quién le doy el voto 10? Dice la ley. El voto 10 se lo das al partido que tuvo mayor votación de los 3. Ahí se le doy el voto 10. Y luego, el voto número 11. ¿Qué dice la ley? Pues la ley ya no me dice a quién le doy el voto número 11. Pero por lógica, el voto número 11 se lo voy a dar al partido que tuvo mayor votación de los 2 partidos que quedan. Entonces ya le dimos 3 a uno, 3 a otro, 3 a otro. Luego a uno le vamos a dar el voto número 10, el que tuvo mayor votación de los 3, y a otro le vamos a dar el voto número 11, al que tuvo mayor votación de los 2 partidos que quedan en esa coalición. Pero sigue siendo la pregunta, ¿y yo que marqué los 3, dónde quedó mi voto? Bueno, pues quién sabe. Porque en la boleta no va tu nombre, el voto es secreto. Entonces tú como ciudadana o ciudadano ya no vas a saber si tu voto quedó en el partido 1, en el partido 2 o en el partido 3. Entonces, nunca supe por quién voté, imagínense, por marcar los 3. Por eso la boleta dice muy claramente, marca el emblema de tu preferencia, pero solamente uno. Si marco los 3, lo que estoy seguro es que estoy marcando o estoy votando por ese candidato o esa candidata porque va en los 3. Pero ya no voy a saber si mi partido quedó en el voto, en el partido 1, en el partido 2 o en el partido 3. Entonces, lo mejor y es muy importante siempre marcar un solo emblema de la boleta para ahí saber estrictamente dónde quedó mi voto, en este candidato y en este partido. Ojo, cuando vamos a votar pensamos que nada más votamos por los que están al frente de la boleta. No. Cuando vamos a votar no solamente estamos votando por el candidato de mayoría relativa que está al frente de la boleta, en diputaciones y en senadurías. En presidentes sí solamente votamos por el candidato a la presidencia y ya.
no hay de otra. Atrás de la boleta no hay candidatos. Pero en senadurías y en diputaciones, atrás de la boleta están los de RP, las listas. Cuando nosotros vamos a votar, nuestro voto va a servir para que se cuente ese voto para el candidato de mayoría relativa, pero también nuestro voto va a servir para los de la lista de representación proporcional que están atrás. Entonces, no solamente mi voto va a contar para el de mayoría relativa, también va a contar para representación proporcional. Entonces, no solamente estoy votando por una candidatura, estoy votando por varias candidaturas, no una, varias. Entonces, no perdemos nada en darle la vuelta a la boleta el día que vayamos a votar y revisar los de la lista de RP, pues qué partido, cuáles son los que tiene cada partido en RP, porque también estamos votando, insisto, por diputados de RP. Bueno, ahora ya entramos directamente a la nulidad de senadores, ¿no? Nulidad de elección de diputados, ya la vieron, ahora nos vamos a senadores. Para ver cuándo se anula una elección de senadurías, lo primero que tenemos que saber es cómo se integra la Cámara de Senadoras y Senadores. Se integra con 128 senadoras y senadores. Cuando hablamos del Senado de la República, estamos hablando de, no sé por qué lo dejó así el legislador, pero estamos hablando de escaños. Y cuando hablamos de diputaciones, estamos hablando de curules. Fíjense, los curules vienen de los romanos. Los escaños vienen del derecho inglés, de las elecciones inglesas. Y en México decidimos, cuando hablemos de diputadas y diputados son curules. Y cuando hablemos de senadoras o senadores son escaños, y así está el escaño del Senado de la República, la curul de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero bueno, entonces en el Senado de la República son 128 escaños. Fíjense también, es otro tema que no tiene que ver, pero se los comento rápido. El tema de equidad de género ha avanzado de una forma impresionante, por reformas constitucionales, por acciones afirmativas y sobre todo por sentencias del Tribunal Electoral. Bueno, a ver que alguien me diga en este momento, a ver si saben, porque no somos muchos, pero a ver si saben. ¿Alguien sabe cuántas senadoras hay actualmente en el Senado de la República? ¿Cuántos escaños son de senadoras? ¿Y cuántos escaños son de senadores? Si estamos hablando de 128, ahí les va la cifra que les va a llamar mucho la atención. ¿Saben cuántas senadoras hay en este momento? 64. ¿Saben cuántos senadores? 64. ¿De qué estamos hablando? Paridad, Prioridad. género total, exacta. Ahora les voy a ver si saben esto, que tampoco lo van a saber, se me hace. El año pasado, ¿saben cuántas senadoras eran? 63. ¿Saben cuántos senadores eran? 65. Entonces me van a decir, a ver, ¿cómo que el año pasado, si no hemos tenido elecciones de senadurías? En el 2021 nada más se fueron diputaciones federales, como si había 65 senadores, ahora hay 64. Antes de que iniciara el 2021, 65 senadores. 2022, 64 y queda la paridad exacta. ¿Qué pasó? Si no hubo elecciones de senadurías. Fíjense lo que pasó. Había un senador ahí en el Senado de la República que pidió licencia y dijo, me voy. Pues, ¿cómo que te vas? Sí, me voy. Porque quiero participar para gobernador. Perfecto, ¿quieres participar para gobernador? Muy bien. Gana la elección en Nayarit, es gobernador. Pues queda la vacante en el Senado de la República. El suplente, ¿qué creen que pasó con el suplente? Pues era un ministro de culto que no renunció a su cargo como ministro de culto en tiempo. Entonces no pudo asumir la suplencia. El suplente no pudo ser propietario. Entonces quedó la vacante en el Senado de la República el año pasado. ¿Qué decidió el INE? Porque podían pasar dos cosas, que quedara la vacante en los últimos 3 años de plano, ahí, en Nayarit,
el escaño quedara vacante, no hay nadie, no hay propietario, no hay suplente, ni modo, o que el INE convocara elecciones extraordinarias para nombrar un nuevo senador o una nueva senadora. Entonces decide el INE convocar elecciones extraordinarias, organizó un proceso electoral para el Senado de la República, un escaño en Nayarit. Tenemos elecciones el año pasado y ¿qué creen que pasó? Ganó una senadora, ganó una candidata. Entonces se fue un hombre, llegó una mujer con la elección extraordinaria y entonces actualmente tenemos 64 senadoras y 64 senadores. Y busquen en el mundo y van a ver que no van a encontrar más de 5 países donde la mitad exacta sean mujeres. ¿Cómo están los congresos en los estados? Igual. En muchos estados están empatados. En algunos estados del país hay más diputadas que diputados. Así se las pongo. Inclusive hay un estado por ahí, no me acuerdo exactamente cuál, donde el 30% son hombres, el 70% son mujeres diputadas. Allá vamos, ¿eh? Y ahora a ver si yo les pregunto, a ver, en el Congreso de la Unión, 64 senadoras, 64 senadores. Y en diputadas y diputados del Congreso de la Unión, ¿cuántas diputadas hay? Acuérdense, ahí son 500 curules. ¿Cuántas diputadas hay? A ver, en el Congreso de la Unión, en este momento, después de las elecciones de 2021, ¿cuántas? También es, perdón, maestro, también es Sí, Maricel. paritario. Me parece que incluso hay una mujer más. Exactitos estamos, Marifer. 50% de diputadas y 50% de diputados. También con una sentencia del Tribunal Electoral del año pasado quedó exacta la paridad. Tenemos 250 diputados, 250 diputadas. Y de verdad, busquen en el mundo a ver dónde hay paridad exacta en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras. O en un Parlamento Europeo, donde hay una paridad exacta. Va a estar casi en chino encontrarla. En México tenemos en ambas cámaras diputados, diputadas, senadoras, senadores, 50%. Entonces, bueno, ahí hemos avanzado lo que nunca nos hubiéramos imaginado en este tema de paridad de género. Ahora lo que se está buscando, también con diversas acciones afirmativas, son para gobernaturas. El año pasado hubo 15 gobernaturas y señaló el INE y después el Tribunal Electoral, saben qué partidos políticos de esas 15 gobernaturas tienen que registrar candidata mujer, por lo menos en 7. ¿Qué pasó el año pasado? Ganaron 6 mujeres gobernaturas, actualmente tenemos 7. 6 que ganaron el año pasado, más Claudia, la de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, entonces son 7. Pero nada más teníamos una, ¿eh? Porque el año pasado se decía, tenemos a las 2 Claudias, a la de la Ciudad de México y a la de Sonora, pero la de Sonora terminó su ejercicio. Quedaba una. Vienen las elecciones de 2021, ganan 6 mujeres. Las gobernaturas, tenemos 7 actualmente. ¿Qué pasó para ese 2022? Tenemos elecciones en 6 entidades federativas. También el INE emitió un acuerdo donde dijo partidos políticos tienen que registrar de estos 6 estados en 3 por lo menos mujeres, candidatas mujeres. Entonces no soy adivino ni mucho menos, pero yo me imagino que por ahí van a ver que en este 2022 de los 6 estados, por lo menos en 3 van a ganar seguramente mujeres. Entonces del 6 vamos a pasar a 9, quizá 10 gubernaturas ya con candidatas, o no candidatas, sino con gobernadoras ya ganadoras. Y fíjense otro dato que se los dejo, es otro tema, pero se los digo rápidamente. Otro dato que llama muchísimo la atención es, por primera vez en la historia de nuestro país, hay una entidad federativa donde todas las candidatas son mujeres. ¿Cuál? Aguascalientes. En Aguascalientes hay elecciones para la gubernatura este año y todos los partidos registraron mujeres. No hay un solo hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que en Aguascalientes se está asegurando que va a ganar una mujer la gobernatura, porque simple y sencillamente no hay candidatos hombres. Lo único que pudiera pasar y que ojalá no pase es que se anulara la elección. Pero si no se anula la elección en Aguascalientes, seguramente van a tener en Aguascalientes una gobernadora porque todas son mujeres candidatas. Todos los partidos decidieron registrar mujeres, porque también ya vieron claramente los partidos políticos que las mujeres están ganando las elecciones.
Entonces se están eliminando una serie de barreras. Vamos a la mitad. También necesitamos que en ambas cámaras de diputaciones y de senadurías, en ambas cámaras, pues también presidan muchas comisiones las mujeres, etcétera, ¿no? Poco a poco se ha ido avanzando. También el Poder Judicial ha ido avanzando en estos temas. Ya hay convocatorias para juezas, convocatorias para magistradas, solamente de mujeres, convocatorias para el Consejo de la Judicatura Federal, solamente para mujeres, en fin. Ya también acá en el Tribunal Electoral se han emitido convocatorias de carrera judicial solamente para mujeres. Cuando hay, por ejemplo, en la Corte algún cargo, muchas veces se mandan ternas para que solamente sean mujeres las que participan para ministras de la Corte. Han entrado ya varias ministras mujeres a la Corte. En fin, hemos ido avanzando en este tema, pero bueno, ahí se los dejo, que también muchas veces las sentencias del tribunal nos han servido para este tema de las acciones afirmativas de la Corte. Bueno, seguimos. Vean cómo me perdí aquí 20 minutos hablando de las mujeres, pero es un tema que me gusta mucho y es interesante y es muy importante, obviamente, que conozcan pues cómo se integran las cámaras y sobre todo pues cuántas mujeres hay en cada una de las cámaras. Entonces, bueno, senadurías, Senado de la República, 128. Bueno, tenemos 128 senadores o senadoras. ¿Cómo se eligen? 2024, senadurías de la República. Vamos a tener elecciones del Senado de la República. ¿Qué tienen que hacer los partidos políticos? Registrar 2 fórmulas por cada entidad federativa. Llega un partido y le dice al INE, bueno, aquí en Colima vamos a registrar 2 fórmulas. Entonces le dice el INE al partido y la ley, vas a registrar 2 fórmulas, dime cuál es la 1 y dime cuál es la 2. Llega el partido, le dice, aquí para Colima, mi fórmula 1 es esta y mi fórmula 2 es esta. A lo mejor las 2 son de mujeres o las 2 son de hombres, etcétera, para que se cumpla con esto de la paridad, ¿no? Bueno, si gana el partido en Colima, entran las 2 fórmulas, es decir, entran 2 senadurías. Si el partido en Colima queda en segundo lugar, va a entrar solamente una fórmula de propietario y suplente. ¿Cuál? La que el partido dijo que era la número 1. Por eso tiene que especificar muy bien el partido cuál es la 1 y cuál es la 2, porque si ganan, entran las 2 fórmulas. Pero si quedan en segundo lugar, solamente va a entrar una de las 2. ¿Cuál? La que dijo que era la 1. Y luego tenemos otra figura en el Senado de la República muy curiosa, la de representación proporcional. Hay 32 senadurías que se eligen por RP, por listas. Entonces ahí sí los partidos políticos pueden poner del 1 al 5, pues a lo mejor en la lista del 1 al 5 son puras candidaturas del Estado de México, por ejemplo. Y conforme le vaya en la votación al partido político, va a introducir esas senadurías de RP. Total que se tiene que integrar el Senado de la República con 128 senadurías. Pero aquí viene el tema, nos dice la ley, ¿cuándo se anula una elección del Senado de la República? Es muy similar al que vieron ya de diputaciones federales, pero es a nivel de un estado o de la Ciudad de México, no de un distrito. Y nos dice la ley, cuando alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 175, es decir, cuando se anule el 20% de las casillas, como lo comentaba Marifer, pero no solamente en un distrito, sino en un estado. Hay que anular el 20% de las casillas en un estado. ¿Saben por lo menos en un estado cuántas casillas se instalan? En los estados más pequeños se instalan por lo menos, ¿qué será? 1,000 casillas. Hay estados donde se instalan 10,000, pero imagínense un pequeño como Colima, Campeche, Baja California Sur, que son los estados que menos población tienen, ahí se instalan 1,000 casillas. Entonces, ¿ustedes creen que le va a dar tiempo a un partido político de revisar qué sucedió en 200 casillas? De acreditar con pruebas que en 200 casillas se debe anular la votación, va a ser muy difícil. Pero bueno, ahí está la causal de nulidad. Si el partido acredita ante el tribunal que se debe de anular el 20% de las casillas y el tribunal anula el 20% de las casillas, se anula la elección de la senaduría. 2, cuando no se instale el 20% de las casillas. Lo mismo que en diputaciones, pero a nivel de un estado. Pero a ver, va a ser muy difícil también que al INE se le pase
instalar el 20% de las casillas de un estado. Imagínense que el INE nos diga en el 2024, oye, se me pasó a instalar 200 casillas en Colima. No, va a ser muy difícil. Pero ojo, aquí viene también una pregunta muy importante. La tercera causal de nulidad nos dice cuando los dos integrantes de la fórmula sean inelegibles. A lo mejor es inelegible el propietario por lo que ustedes quieran y entre el suplente. Está bien. Ya va a ser más difícil que no cumpla con los requisitos el propietario y que no cumpla con los requisitos para la senaduría el suplente. Pero puede darse el caso de que sean inelegibles el propietario y suplente. Pero ¿saben qué? No se puede anular la elección. Porque, a ver, yo registré 2 candidaturas. Muy bien. Gané la elección. Entraron las 2 fórmulas. Entonces, si los integrantes de la fórmula 1 son inelegibles tanto el propietario y el suplente, no puedo anular la elección. ¿Por qué? Porque los integrantes de la fórmula 2 sí son elegibles. Y porque el que quedó en segundo lugar también es elegible, lo que se llama primera minoría, que la ley le puso muy elegante primera minoría, pero en realidad es el segundo lugar. Bueno, el segundo lugar también va a meter una fórmula, entonces los del segundo lugar no son inelegibles. Los de la fórmula 2 tampoco. ¿Por qué vamos a anular la elección? Si ellos ya ganaron. No se puede anular la elección. Entonces, ¿qué sucedería aquí? No se ha presentado ningún caso, pero aquí lo que sucedería es lo mismo que ya nos dijo el INE. ¿Qué va a hacer? Sucedería como Nayarit. Si los 2 integrantes de la fórmula 1, por ejemplo, son inelegibles, entonces podría quedar la vacante o se podría convocar a una elección extraordinaria, pero solamente para elegir a esos, no para todos. Los que ganaron ya ganaron. El que quedó en segundo lugar ya quedó en segundo lugar. Entonces se anularía la elección y se convocaría a una elección extraordinaria, pero solamente para esa fórmula. Entonces no se ha dado este supuesto, pero ojo, si los 2 integrantes de una fórmula son inelegibles, no se va a anular la elección de todos los demás. Si los 2 integrantes de una fórmula son inelegibles, bueno, se tendrá que convocar una elección extraordinaria para nombrar a un nuevo senador o una nueva senadora. Pero insisto, los que ya ganaron en segundo lugar, la fórmula número 2, ya quedaron ahí y esa elección no se va a repetir. Solamente se va a repetir la elección para la fórmula exclusivamente que resultó inelegible tanto el propietario como el suplente. Por lo tanto, así se dice la ley. Bueno, si se va a declarar en su caso, la nulidad de una elección solo se efectúa para aquella fórmula de aquellos que resultaron inelegibles. Es decir, la nulidad de la elección afecta solamente a la fórmula que resultó inelegible, ¿no? Así se establece y así se dice este tema. ¿Sabes qué? No se va a anular toda la elección. Como se debe interpretar es que se va a convocar una elección extraordinaria porque se anuló la elección solamente de una fórmula y nos vamos a una elección extraordinaria solamente de una fórmula. La otra fórmula que ganó entra al Senado y el que quedó en segundo lugar entra al Senado y solamente convocaremos a la elección extraordinaria para una sola fórmula. Luego, ojo, en diputaciones y en senadurías tenemos esta causal, además de las que ya estudiamos del 20% y de la inelegibilidad de las candidaturas, tenemos esta causal genérica de nulidad. Esta es muy importante porque la causal genérica nos dice, oye, pues si no encuadra la irregularidad en las del 20%, sí puede encuadrar en la genérica. Como diciendo, no solamente son las específicas, también hay irregularidades que pueden encuadrar en esta causal genérica de nulidad de diputaciones y de nulidad de senadurías. ¿Cuándo se va a anular una elección del Senado de la República? Según esta causal genérica. Nos dice la ley cuando se cumpla con estos 3 supuestos. 1. Se hayan cometido de forma generalizada violaciones sustanciales durante la jornada electoral. En el distrito o en el caso de senadurías, en la entidad federativa de que se trate. Pero ¿qué le ven de raro a esta causal de nulidad?
fíjense que nos dice, si hayan cometido de manera generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral. Pero entonces yo les pregunto, ¿y qué hacemos si hay violaciones generalizadas en la preparación de la elección? Entonces aquí lo interpretó la Sala Superior y dijo, no, las violaciones sustanciales se pueden presentar en la jornada electoral, pero también se pueden interpretar en la etapa de preparación de la elección, porque lo que suceda en la preparación de la elección va a afectar la jornada electoral. Por lo tanto, estamos hablando de violaciones sustanciales no solamente en la jornada electoral, sino también durante las campañas o durante la preparación de la elección. Entonces aquí lo amplía esta interpretación el tribunal y dice, se va a anular una elección de diputaciones federales o se va a anular una elección de senadurías cuando estos temas impacten directamente en la jornada electoral y por violaciones que sucedieron en la preparación de la elección. Entonces, actualmente los tribunales electorales tienen que revisar temas de todas las elecciones. Tienen que revisar temas de la preparación de la elección y también temas de la jornada electoral. Luego, otro supuesto para que se anule la elección del Senado de la República, que estas irregularidades sustanciales que se dan, ya sea en la jornada o en la preparación de la elección, estén plenamente acreditadas. Y el problema que tenemos en las nulidades, ¿no? Que sea determinante, que afecte en forma determinante esa violación sustancial. No cualquier violación que suceda en la preparación de la elección o en la jornada electoral es determinante. Acuérdense que para acreditar la determinancia se tiene que acreditar con pruebas que afectó el resultado final. Eso es determinancia. Se afectó el resultado final. Entonces, por lo tanto, la determinancia afecta muchas veces cuando el resultado es cerrado. Más o menos así sucede, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos. Es decir, por ejemplo, ahorita vamos a tener elecciones en 6 entidades federativas. Si por ahí encuentran un resultado muy cerrado, seguramente el que quedó en segundo lugar va a impugnar la elección. Y un resultado muy cerrado puede provocar que se anule la elección con mayor facilidad. Por ejemplo, en una gobernatura, si me ganaron con 10 puntos de ventaja, 10% de ventaja, va a ser muy difícil que se anule la elección. Pero si hay una elección donde me ganaron por un punto porcentual, pues cualquier irregularidad puede afectar la elección y se tendría que anular. Y ya hemos tenido muchos casos en el tribunal, elecciones donde se ganan por 5 o 6 boletas, ¿eh? Hay elecciones municipales donde el que ganó, ganó con 5 votos, 6 votos de ventaja. Entonces, ojo, son temas muy importantes donde pues 3, 4, 5, 6 boletas pueden decidir el cambio en un resultado de una elección. En senadurías va a ser muy difícil tener resultados cerrados, pero sí se ha demostrado, por lo menos en diputaciones federales, donde hemos tenido elecciones donde el que ganó le ganó por menos de un punto porcentual. Ya se ha dado en diputaciones federales. Entonces, para que aplique la determinancia, pues sí necesitamos un resultado cerrado, es decir, como marca la Constitución, pues que te ganen con 5% o menos, que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea de 5% o menos, para que de alguna forma se pudiera acreditar esta causal genérica en el Senado de la República. Tendríamos que tener por lo pronto una elección cerrada de menos de 5 puntos. No en todos los casos, a lo mejor hay una elección donde me ganaron con 10 puntos de ventaja y de todos modos se tiene que anular la elección. Pero insisto, por lo general, cuando el Tribunal Electoral anula una elección de diputaciones o de senadurías, de ayuntamientos, de una gobernatura, etcétera, el resultado es cerrado. Entonces ya veremos, ¿no? En estas próximas elecciones del 2022, si hay ahí en alguna gobernatura alguna elección cerrada, o acuérdense también que va a haber elecciones para ayuntamientos en el estado de Durango y elecciones para el Congreso del Estado en el estado de Quintana Roo. Hay 6 gobernaturas, una elección de ayuntamientos y una elección para el Congreso en el estado de Quintana Roo.
Entonces, por ahí en algún municipio puede ser que tengamos una elección cerrada, porque acuérdense, insisto, que en México hay entidades federativas donde hay municipios que están muy alejados, como en Sonora, y en Sonora, por ejemplo, podemos tener un ayuntamiento donde se instalan 6, 8 casillas. En esos ayuntamientos donde se instalan 6, 8 casillas, pues podemos tener fácilmente una elección cerrada. Inclusive ya llegó al tribunal un caso en Hidalgo, en un ayuntamiento de Hidalgo, donde quedaron empatados, así como lo escuchan. El primer lugar, 3,500 votos, por ejemplo. El segundo lugar, 3,500 votos. Ya en Hidalgo, en un municipio, quedaron empatados. Acudieron al OPLE, siguieron empatados. Fueron al Tribunal Electoral del Estado alegando boletas, siguieron empatados. Se fueron al Tribunal Electoral Federal, a la Sala Regional Ciudad de México, siguieron empatados. ¿Y qué nos dice la ley cuando quedan empatados? Pues si no tenemos candidato ganador, necesariamente hay que convocar a elecciones extraordinarias. Entonces no se confíen. Un voto, así como se los digo, un solo voto puede decidir una elección. O en un solo voto, un tribunal puede decir, pues este ganó o este perdió. O un instituto puede decir, este ganó y este perdió. Un solo voto puede decidir una elección. Por eso es muy importante saber cómo votamos, saber cómo se impugnan las boletas, saber ante qué autoridad tenemos que acudir, saber quién, como ya lo revisamos, anula un voto, quién no puede anular un voto, pero finalmente, como vimos, la última decisión la tendrán siempre los tribunales electorales. Y luego hay un principio también que aplica para todas las elecciones. No puedes hacer valer ante el tribunal irregularidades que tú mismo hayas provocado. Porque está un principio muy importante que dice nadie puede beneficiarse por su propio dolo. Entonces, imagínense que estemos ahí en una casilla, los representantes de los partidos políticos, y de repente un representante diga, no, pues ya voy a perder en esta casilla, son 5 de la tarde, y yo siento que voy a perder, que no sé qué, y empieza a realizar una serie de irregularidades para que se anule la votación en esa casilla, que ya no le conviene. Mejor que se anulen todos los votos en esa casilla. Entonces, esto sucedía por ahí de 1991, imagínense. Y desde ese entonces el Tribunal Federal Electoral y ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señalaron este argumento muy importante. Si tú cometiste las irregularidades, no vamos a anular la elección. Si tú cometiste las irregularidades, no vamos a anular los votos en una casilla. Que esto fue un poco parecido al caso que sucedió de diputaciones federales en Oaxaca. Como fue un grupo ajeno al proceso electoral, dijo el tribunal, tú provocaste estas irregularidades intencionalmente y eres un grupo ajeno al proceso electoral, entonces no voy a anular la elección, a pesar de que no llegó la votación de muchas casillas, de muchos paquetes, no llegó su votación en Oaxaca, en ese distrito. Dijo el tribunal, la elección es válida porque no voy a convalidar irregularidades que realizó un grupo ajeno al proceso electoral. Entonces, este principio es muy importante, ¿no? Cuando las irregularidades sean imputables a los partidos políticos o a las candidaturas que impugnaron, es decir, ellos mismos hayan cometido las irregularidades, no procede ni la nulidad de la votación recibida en una casilla, ni tampoco procede la nulidad de la elección, porque tú mismo fuiste el que provocaste esas irregularidades. Pero entonces, ojo, sí es muy importante este tema de el Senado de la República, donde participan dos fórmulas. Y la elección, si resulta inelegible el candidato ganador y el suplente, si son inelegibles los dos, no podemos convocar a una elección extraordinaria para elegir otra vez a las dos fórmulas y al segundo lugar. Si vamos a participar en una elección extraordinaria, solo vamos a participar para el propietario y el suplente que resultó inelegible. Ahora me van a decir, es muy difícil que los dos sean inelegibles, tanto el propietario como el suplente. Pues se dan muchos casos, como este que les comento. El propietario se fue de gobernador, el suplente era un ministro de culto, no renunció a su cargo en tiempo y por lo tanto se tuvieron
los dos no se tuvo, perdón, ni suplente ni propietario, y se tuvo que convocar elecciones extraordinarias en el Senado de la República. Afortunadamente ganó una mujer y ella entró al Senado de la República. Ahora son 64-64. Pero, por ejemplo, en Sonora también, hace algunos años, en diputaciones locales en Sonora, pues resulta que ganó una fórmula. Y fíjense, fue un caso real. El propietario fue asesinado, ¿saben por quién? Por el suplente. Después el suplente fue prófugo de la ley, entonces no se tenía ni propietario ni suplente y se tuvo que convocar a elecciones extraordinarias. En ese caso en particular, quien ganó la elección fue, fíjense, la esposa del candidato que habían asesinado. Pero así como lo oyen, hay muchos casos que uno dice, bueno, pues si no está el propietario, seguramente va a entrar el suplente. No, hay muchos casos que no se tiene propietario y suplente. También hubo otro caso donde se fue a una candidatura el propietario, se fue a otra candidatura el suplente, pidieron licencia, dejaron la vacante. ¿Y qué creen que pasó? Ganaron los dos la elección, tanto el propietario como el suplente, y quedó ahí entonces la vacante porque ya no regresó ni el propietario, no regresó ni el suplente. Esto se está revisando a nivel nacional. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando queda la vacante? Porque en algunas entidades federativas se dice, pues si el propietario se fue a un cargo que ganó y el suplente también se fue a otro cargo que ganó y quedó ahí la vacante, pues quedará la vacante hasta que se cumpla con el periodo. Sin embargo, como les digo, ya tenemos el ejemplo del INE, que el año pasado el INE dijo, no vamos a dejar la vacante de la senaduría en Nayarit. Vamos a convocar a una elección extraordinaria en el estado de Nayarit para el Senado de la República y vamos a elegir un nuevo representante ahí para el Senado. Y les digo, en ese caso ganó una mujer y bueno, integró y no quedó la vacante. En este momento no hay una sola vacante en el Senado de la República, todas fueron cubiertas. Si bien es cierto, algunos pidieron licencia y ganaron las elecciones, pues todas las vacantes del Senado de la República son cubiertas y bueno, ahí está. Pero sí se puede dar este caso donde tanto el propietario como el suplente sean inelegibles. Distinto es las causales de nulidad que vamos a ver mañana de la elección de la presidencia de la República. Ojo, tanto en gobernaturas como en presidencia de la República, no hay suplente. Ahí sí, es todavía más delicado el caso, porque si hablamos de una gobernatura o si hablamos de la presidencia de la República, ahí no hay candidato suplente. Entonces, si es inelegible el propietario, pues ya no hay suplente. Si es inelegible el candidato ganador a la presidencia o si es inelegible el candidato ganador a la gobernatura, se tiene que anular la elección porque ahí tradicionalmente, históricamente en nuestro país, no debe de existir la figura de candidato suplente ni para la presidencia ni para una gobernatura. Ahí el cargo es unipersonal, es de una sola persona, la participación política, el registro es una sola candidatura y no va a haber candidatos suplentes. Entonces ahí sí, si es inelegible el ganador, se tendrá que anular en todos esos casos la elección porque no tenemos suplente. No puede participar ahí un suplente en la presidencia de la República y en las gobernaturas. Ojo, también me pueden preguntar, a ver, si ya se registró el candidato, y el INE le dijo, cumples con todos los requisitos, ¿por qué cuando ganó ya no cumple con todos los requisitos? Y puede ser inelegible. ¿Cómo puede ser inelegible un candidato que el INE ya revisó sus requisitos, ya le dio su registro y ya participó en una campaña y ya ganó la elección y ahora resulta que estoy inelegible? Ahí viene la pregunta, ¿por qué? Si cuando me registré sí era, ahora que gané ya no soy, ¿no? Y por ahí hay varios criterios del tribunal que señalan claramente los requisitos de elegibilidad se tienen que revisar 2 veces, cuando se registra el candidato y ya que ganó la elección. ¿Por qué 2 veces? Porque puede aparecer por ahí algún tema donde ya cuando ganó no cumple con los requisitos y cuando registró sí cumplía. Por ejemplo, que también estos asuntos han llegado hasta la Suprema Corte. A ver, yo soy candidato, me registro, estoy en campaña y me dictan un auto de formal prisión o un auto de vinculación a proceso. Y la ley en mi estado dice,
si te dictan un auto de formal prisión o de vinculación a proceso, se suspenden tus derechos político-electorales. Ya no puedes votar, ni puedes ser candidato, ni puedes ser votado. Pero a ver, piensen ustedes qué harían si ustedes fueran magistrados o magistrados del Tribunal Electoral y entonces a un candidato durante la campaña le dictan un auto de formal prisión, ¿ya le suspenden sus derechos? Y si gana la elección, dicen, pues no, tú no puedes ser el candidato ganador porque hay un auto de formal prisión, se suspenden tus derechos y entonces nos vamos a una elección extraordinaria o entra el suplente, según sea el caso. Porque tú tienes un auto de formal prisión y la ley dice se suspenden tus derechos. Pues vean, varios candidatos estuvieron en ese supuesto y fueron ante el tribunal. Y le dijeron al tribunal, oye, esa ley es inconstitucional. La que dice que se suspenden mis derechos por un auto de formal prisión. Es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional esa ley? Y tenían razón los que fueron al tribunal y a la corte. Porque ¿saben qué le dijeron? Es que se me están vulnerando 3 derechos humanos. En este caso también son 3 derechos políticos. ¿Cuáles? A ver, el primero, se me está vulnerando el derecho a ser candidato, porque la ley dice que se suspenden mis derechos a ser candidato por un auto de formal prisión. Entonces vulnera mi derecho a participación política, a ser un candidato, a ser votado. Segundo derecho que se me afecta, presunción de inocencia. Es un derecho muy importante, es un derecho humano muy importante y es un derecho político muy importante, la presunción de inocencia. A ver, ya me dictaron una autoformal prisión, ya me suspendieron mis derechos políticos, ya no puedo ser candidato. ¿Y dónde queda la presunción de inocencia? Es solo un auto de formal prisión o de vinculación a proceso, no es una sentencia y menos definitiva. Tercer derecho humano que se me está vulnerando, debido proceso. Todavía no se termina el proceso, quizá todavía ni entramos al proceso, todavía no me defiendo, todavía no ofrezco pruebas y ya me están suspendiendo mis derechos políticos y ya no puedo ser candidato. Entonces dice el tribunal en una jurisprudencia, un auto de formal prisión o un auto de vinculación a proceso no suspenden los derechos políticos de una candidata o de un candidato. Sigue siendo elegible hasta no se tenga una sentencia definitiva. Entonces no puede decir el INE, es que eres inelegible porque resulta que en la campaña te dictaron un auto de formal prisión. Cuando te registraste eras elegible, pero que ya que ganaste eres inelegible porque te dictaron un auto de formal prisión. Ya lo dice en la sala superior, un auto de formal prisión no quita la elegibilidad de un candidato. Necesitamos una sentencia definitiva. Ahora, si llega una sentencia definitiva durante la campaña, entonces sí es inelegible. Era elegible cuando se registró, pero después le llegó una sentencia definitiva donde se suspenden sus derechos, entonces sí en forma definitiva y por lo tanto ya no puede ser candidato, ¿no? Ya no puede ser elegible a pesar de que ganó la elección porque tiene una sentencia definitiva en su contra. Hay pena privativa de la privación, también habrá que ver si el delito es grave, si el delito no es grave, etcétera. Pero, insisto, y con esto terminamos, un auto fuera de prisión o una autovinculación a proceso no hace inelegible a un candidato, aunque la ley diga que se suspenden sus derechos. Más allá de la ley están derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados internacionales y por lo tanto, haciendo una interpretación constitucional y convencional, no se suspenden los derechos político-electorales de una ciudadana o de un ciudadano con un auto de formal prisión, pero sí se suspenden con una sentencia definitiva. Tenemos que hacer muy bien esta distinción para saber en qué casos es inelegible el candidato ganador y en qué casos no es inelegible y puede ser elegible el candidato ganador y entrar en funciones, ¿no? Haciendo esta distinción, también sabremos en qué casos se anula una elección por inelegibilidad y en qué caso no se anula una elección por inelegibilidad, sobre todo tratándose de la presidencia de la República o de una gobernatura donde no hay suplentes. Entonces, si el propietario es inelegible, pues no hay suplente, porque no es fórmula, es una candidatura unipersonal. Sí, Marifer, adelante. Gracias, profesor. Muy breve. Ahorita Sí. que está comentando este tema de la diferencia entre pues el auto de formal prisión y ya de una sentencia definitiva,
sí, por supuesto que yo coincido totalmente, pero sí me parece que en el caso de que exista un auto de formal prisión con alguna persona candidata, pues sí existiría luego un poco de desventaja en la contienda o de inequidad en la contienda, porque pues como una persona que es candidata a cualquier puesto de elección popular, pues podría realizar actos de campaña, por ejemplo, estando en la cárcel, ¿no? Un comentario nada más. Muchas gracias, profesor. Ah, sí, muy bien, Marifer. Qué bueno que tocas ese tema porque es muy importante. La Sala Superior ha señalado, como lo dices muy bien, Marifer, cuando un auto de formal prisión donde la pena no sea privativa de la libertad y no sea delito grave. Entonces sí va a poder estar en campaña. Si como tú lo dices muy bien, Marifer, y qué bueno que hiciste la precisión, si es un delito grave y ya está recluido en la cárcel, entonces sí ahí no va a poder ser ya candidato o candidata porque está en la cárcel y desde la cárcel no puede ejercer su candidatura. Entonces hay que hacer esa distinción. Auto de formar prisión siempre y cuando no esté en la cárcel porque no es delito grave. Si está en la cárcel y es delito grave, ya no va a poder ser candidato y ya obviamente pues no va a ganar la elección y va a ser en su caso inelegible. Porque ya nos llegaron dos casos. Nos llegó un caso en Aguascalientes donde el delito no era grave y sí pudo seguir siendo candidato. Pero nos llegó otro caso, el de Quintana Roo, donde el delito sí era grave, estaba recluido en la cárcel y entonces ahí dijo el tribunal, pues materialmente ya no puede ser candidato porque está recluido en la cárcel, ya no puedes hacer campaña y entonces el partido político tuvo que sustituir la candidatura. Entonces, muchas gracias por tu precisión, Marifer. Siempre hay que ver entonces ese tema, si es delito grave, y después, pues si no admite fianza y está en la cárcel, pues ahí sí, y es imposible que sea candidato ya, porque además, como lo dice muy bien Marifer, estaría afectando, ¿no?, la equidad también en la contienda, por ahí ese principio constitucional que es muy importante. Entonces siempre habrá que revisar. A ver, te dictaron auto formal prisión, pero bueno, estás bajo fianza, entonces vas a poder seguir ejerciendo tu derecho a ser candidato. Te dictaron auto formal prisión, el delito es grave, estás en la cárcel, entonces ahí sí ya también lo señaló el tribunal y lo señaló la corte, si es delito grave y estás en la cárcel, pues ya no vas a poder ser candidato y entonces el partido político tendrá que sustituir tu candidatura. Acuérdense que los partidos políticos pueden sustituir las candidaturas en cualquier momento por alguna causa que se explique claramente en la ley. El partido político tiene derecho en cualquier momento de sustituir a su candidatura. Inclusive, hasta días antes de que inicie la jornada electoral, se pueden sustituir candidaturas. Hemos tenido casos en el tribunal donde ya no alcanzaron a cambiar la boleta y entonces el nuevo candidato ya no aparece su nombre en la boleta, pero ha sido sustituido por el que está en el nombre de la boleta por cualquier circunstancia. Y si hemos tenido ya 2 o 3 casos por ahí en el tribunal, donde ya el candidato no pudo aparecer en la boleta. El que apareció en la boleta fue el candidato anterior, pero se tiene que celebrar la elección y obviamente si son datos imputables al partido político, pues el OPLE o el INE no está obligado a cambiar las boletas con el nuevo nombre del nuevo candidato o muchas veces tampoco da tiempo de cambiar ya las boletas y se tiene que ir la boleta con el candidato anterior. Por ejemplo, hubo un caso se rebasaron los topes de gastos de precampaña. Se fue un candidato ganó, pero rebasó los topes de gastos de precampaña. Entonces se impugnó esto ante el Tribunal Electoral Local y el Tribunal Electoral Local dijo, efectivamente rebasaste los topes de gastos de precampaña. Pero ya el candidato estaba en campaña. Después se impugnó ante el Tribunal Electoral Federal y el candidato seguía en campaña. Y cuando resuelve el Tribunal Electoral Federal dijo, sí, efectivamente rebasaste los topes, ya faltaban 2 semanas para la elección, cuando el Tribunal Federal dice rebasaste los topes de gastos de precampaña. ¿Y cuál es la sanción? Cancelación de tu registro. Pero le cancelan su registro a ese candidato 15 días antes de la elección. Entonces el partido lo sustituye por otro, pero 15 días antes de la elección va y le dice al OPLE, oye, cambia las boletas. Y el OPLE le dice, oye, no, ya no puedo cambiar las boletas, ya no me da tiempo, ya no hay presupuesto, etcétera. Y fue un caso imputable a tu partido y a tu candidatura, porque el candidato rebasó los topes de gastos de precampaña. Entonces, en atención a ese problema, pues se tuvo elecciones en ese municipio donde había un nuevo candidato, pero en las boletas venía el nombre del anterior candidato y no se pudo hacer otra cosa, se celebró así la elección y obviamente pues ese candidato perdió la elección
porque ni siquiera aparecía su nombre en la boleta, porque fue sustituido, ya solamente creo que hizo campaña 8 o 10 días, pero insisto, la ley es muy clara y dice, los partidos políticos pueden sustituir sus candidaturas hasta 10 días antes de la elección, sobre todo por estos temas de fiscalización. Aquí fue un caso donde se acreditó debidamente que cuando fue precandidato, ese candidato rebasó los topes de gastos de precampaña. Y la ley decía ahí, la sanción es cancelación de tu registro. Pero obviamente se tuvo que agotar la instancia en el Tribunal Electoral Estatal y luego la instancia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuando resuelve el tribunal de última instancia, el federal, pues ya faltaban 15 días para la elección. Sin embargo, se tuvo que sustituir la candidatura porque la Sala Superior resolvió, ¿sabes qué? La sanción es cancelación de tu registro y tu partido político tienes que sustituir esa candidatura. Y así como esos casos han llegado otros, no hemos tenido, fíjense, también nunca una nulidad de elección de senadurías de la República. Se han anulado ya elecciones de diputaciones federales, inclusive se han anulado elecciones de gubernaturas. En Colima se han anulado 2 elecciones de gobernatura y en Tabasco una elección de una gobernatura. Pero a nivel de senadurías de la República, hasta la fecha, desde la creación de este tribunal en el 1996 hasta el 2022, nunca se ha anulado una elección del Senado de la República, pero bueno, ahí están los supuestos, ahí están las causales de nulidad. La próxima sesión entraremos ya a la presidencia de la República. Vamos a analizar y estudiar desde lo que pasó en el 2006, cuáles son las nuevas causales de nulidad de presidente y en qué casos pueden aplicar. Por lo pronto, les agradezco mucho a todas y a todos mucho su atención. Les ofrezco una disculpa por haber empezado un poco tarde, pero venía de otra sesión donde me hicieron muchas preguntas y entonces tuve que contestar esas preguntas. Terminando esa sesión, entré a la sesión de ustedes, por eso entré un poco tarde, pues les ofrezco una disculpa. Aquí está mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx. Quien quisiera la presentación el lunes después de la sesión, me escriben ahí a mi correo electrónico y yo con todo gusto les hago llegar esta presentación. También estoy en Twitter ahí, Darío Mora J con mayúsculas iniciales. Cualquier duda que tuvieran posteriormente sobre algún tema de la EGE, algún diplomado o sobre algún tema en materia electoral, alguna sentencia que estén buscando, alguna jurisprudencia, con todo gusto escríbanme en mi correo electrónico. Yo trato de hacerles llegar esa información que requieran. Por lo pronto, pues sí les deseo que tengan un excelente fin de semana y como dicen en la televisión, nos vemos el lunes a la misma hora y en el mismo canal. Pásensela bien este fin de semana. Gracias a todas y a todos por su atención y nos vemos el lunes y muchas gracias a Luis Jaime, el doctor Luis Jaime, mi compañero que le dio seguimiento a esta presentación. Cuídense mucho, nos vemos el lunes. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, Renata, Christopher, Marifer, gracias por tus participaciones. Gracias a usted, Muy bien, muy amables. Gracias, Emilio.